En nuestra aventura de hoy vamos a adentrarnos en el Valle de Viñales para disfrutar de una experiencia única. Lo mejor que se puede hacer acá. Vamos a conocer los secretos del tabaco cubano, de una bebida que solo se fabrica aquí y cómo es que se ganan la vida los campesinos de la zona. Así que si ya están listos, vamos a empezar. Aquí empieza la aventura de hoy, lo que les había prometido. Hoy vamos a dar el recorrido a caballo por todo el Valle de Viñales. Van a ver, míralo aquí está. Aquí tenemos al hombre que nos va a asistir en este video, el especialista, ahí está. Aquí tenemos un invitado especial. My friend, what's your name? Herbert. Herbert. From Germany. Y aquí tenemos a Wilfredo. Oye, ¿qué hola? No bajas por ahí, por aquí tampoco bajas. Vamos a ver lo que bajas tú. Oye, a ti los caballos no te respetan, compadre. ¿Y ese caballo de quién es? Caballo. Mi caballo. Ahí. Menos mal que tú tienes caballo bueno, compadre. ¿Y este niño cómo se llama? ¿Cómo se llama el niño este? Mulato. Mulato. Bueno, mulato hace falta que no me tire mulato por el piso. La mejor manera de conocer un lugar es a través de sus pobladores. Son ellos quienes conocen cómo se vive allí, quienes te llevarán a los mejores lugares, quienes te contarán sus secretos y en muchas ocasiones te dirán lo que no te dice un guía. La mejor manera de recorrer el Valle de Viñales es a caballo y bien temprano en la mañana. A la hora que sus pobladores comienzan a alistarse para su faena diaria y aún el sol no castiga. En esta área de 132 kilómetros cuadrados, patrimonio de la humanidad, se vive mucho del turismo de naturaleza, por supuesto. Los habitantes de acá dicen con orgullo que aquí se siembra el mejor tabaco del mundo. Aún así, en tiempos malos, hubo que dedicarse a la siembra. Wilfredo, sí, maíz corn. Wilfredo tiene también sembrado de maíz, que ahora le está dando una vuelta. Una cosa curiosa de los campos es que cuando hay un sembrado que se está vendiendo caro, algo que se está vendiendo caro, hay que hacer guardia por las noches. Eso lo vi en los videos de Cifuentes que grabé con Ariadna. A ver, en el caso particular de ustedes, ¿anteriormente les han robado? De, no sé, cosas que tengan sembrado o que hayan recogido ya. ¿Les han robado? Ah, ya. Sí, porque ustedes cuando recogen se lo llevan ya para la casa. Sí. No, si lo dejan en el campo, al otro día no aparece. Al otro día no aparece. No aparece. Thank you, my friend. Alles gut? Alles good. Happy good day. Okay. Bueno, ese sembrado que están viendo aquí es boniato. Todo eso, al menos esta fila de acá. Nosotros vamos a hacer una entrada a la cueva que está ahí. Si le gustan las cuevas, vamos para allá adentro. Bueno. Estamos entrando en la cueva. Vamos a ver qué tan profundo es esto. Les juro que es primera vez que entro aquí. Nunca había entrado. Bueno, por aquí no es. Ya sabemos que por aquí no es. En Viñales hay varias cuevas, la más popular es la Cueva del Indio. Esa la vamos a visitar en un video más adelante.
Hoy andamos bastante cargados, así que no creo que podamos avanzar mucho en esta. Entre la mochila y el equipamiento que llevo en las manos, se hace bastante difícil el trabajo. Pues si hemos encendido acá, esto que tan profundo sea, hay que coger para allá. Bueno, nosotros vamos a dejarles la exploración de las cavernas a los turistas, que se entretengan ellos en eso. En nuestro recorrido hacia una finca de campesinos, pasamos por un lugar especial donde han ocurrido cosas morbosas. Bueno, familia, hemos llegado a una de las vistas más maravillosas que tenemos acá, el lago. Wilfredo, ¿cómo se llama este lago? El lago del amor, el lago del amor. El lago del amor. Bueno, el lago del amor. Agua afrodisíaca. Dice Wilfredo que tiene agua afrodisíaca. Déjeme explicarle. Una vez que yo vine acá, había gente metida en el lago haciendo el amor. Así mismo como les estoy diciendo, a pleno día. Así que, bueno, a ver, estos videos no son aptos para niños, así que estos videos los ven personas adultas, así que aquí podemos hablar de todo. Y lo interesante de esto es que frente al lago hay un restaurante que se llena de visitantes. Hay un lugar escondido encima de una montaña desde donde se puede disfrutar de toda la belleza del paisaje. Los locales han aprovechado la oportunidad para crear un bar que funciona como mirador. Y aunque estemos en el campo, no se crean que vamos a estar tan rústicos. Miren lo que tenemos acá. Acá tenemos un baño. Dice Wilfredo que baño nuevo, vida nueva. No sé lo que quiere decir con eso, pero bueno. Allá dejamos nuestros caballos por allá. Y aquí tenemos una de las mejores vistas que hay en todo este sitio. Amigo, ¿vas a escribir una carta? Si vas a escribir una carta. ¿Una carta? If you're going to write a letter. Ya. Bueno, nos vamos acercando ya. Vamos a seguir nuestro recorrido. Oye, Wilfredo, ¿qué tú le estás haciendo a ese caballo? ¿Qué tú le estás haciendo a ese caballo? Este río y una planicie es lo que nos separa de nuestro objetivo final. Un recorrido de varias horas que iniciamos por la mañana y que se torna interesante no solamente por la belleza del paisaje, también por el carisma del anfitrión. Dice Wilfredo que anaconda en el río. Bueno.
La vida en el campo es más tranquila, más relajada, pero también es más difícil, y esto se refleja en las personas. La cría de animales es bastante compleja y esto es debido a las regulaciones internas. Por ejemplo, para que un granjero pueda matar una de sus vacas tiene que cumplir 1000 requisitos. Hay otras dificultades que se trasladan a la siembra, y aunque se han flexibilizado muchas cosas, todavía sigue siendo un problema para los agricultores. Llegados a la finca veo que hay animales quizá un tanto exóticos, puede que no tanto para ustedes, pero sí para lo que estamos acostumbrados a ver acá. Desde venados hasta... Pero sin duda alguna el atractivo principal es el pavo real. Y ahora vamos a hablar del tabaco cubano. Se podría decir que la economía en Viñales gira en torno al tabaco, por todo lo que rodea esta industria, obviamente. El tabaco se planta en invierno y lo más importante es el clima, que debe ser seco y fresco. Las semillas son bien pequeñas. Si la calidad es buena, el 90% germinará. La planta tiene 5 tipos de hojas dependiendo de la posición. Unas hojas dan el aroma, otras el sabor, otras la combustión. Cuando se hace el tabaco se mezclan las hojas en dependencia del sabor y de la marca. Las hojas del tabaco pasan por un proceso de fermentación y secado. Todo el proceso desde que se siembra hasta que la hoja está lista dura un año entero. Los campesinos están obligados a venderle a las fábricas el 90% de la producción. Ahora la fábrica y el campesino sí utiliza técnicas de fermentación diferentes. Es fácil de entender, las fábricas tienen una gran producción, utilizan ya técnicas más avanzadas, técnicas más industriales. El campesino lo hace de forma más artesanal. Y cada familia tiene su secreto. Por eso es que el sabor del tabaco del campesino es diferente al de la fábrica. Es diferente, es un poco más natural, un poco más sano. Ahora, mira, nuestra familia ha utilizado un proceso ya por mucho tiempo. Y se prepara y se ponen en las hojas, se prepara como un beberaje. Como un recipiente con agua, lo pones a cocinar y metes dentro un poquito de miel, un poquito de ron, para suavizar el sabor y que el sabor sea más agradable, canela. Hay personas que ponen hasta vainilla, pero no nos gusta la vainilla porque es muy aromática. Dejaré a consideración de ustedes si quieren que les haga un video ampliado sobre el tabaco. Bueno, aquí estamos con el especialista que nos va a enseñar ahora cómo se hace un tabaco. ¿Cómo está la cosa, Marco? ¿Cómo está la cosa? El puro que fabricamos aquí es completamente natural, ecológico, sin química, sin máquina. En el centro de la hoja, en el nervio central, se concentra el mayor porciento de nicotina, casi un 98%. Y nosotros lo retiramos todo, lo utilizamos para el compost, fertilización orgánica y por una pesticida natural que se llama tabaquina. ¿Ok? El puro tiene 3 partes: tripa, capote y la capa. Ponemos la tripa al interior del capote. La fábrica utiliza una máquina para prensarlo, nosotros no tenemos máquina. Tenemos una hoja de papel y lo prensamos uno por uno completamente a mano. Se pone 4 o 5 horas en la hoja de papel, así 20-25 minutos al sol, el puro queda bien prensado y los 20, 25, 30 minutos al sol es para que extraiga la humedad a la hoja.
y después le ponemos la capa. La capa es una hoja especial del centro de la planta, más fina, es más flexible, es elástica. Después de 4 o 5 horas en el papel, 20-25 minutos al sol, le quitamos el papel y le ponemos la capa. Y ya puro está listo. Dicen que en la práctica hace al maestro. Bueno, me dicen en los comentarios qué les pareció la explicación. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ver el tema del ron y el café. Ven, párate aquí para ver si se enamora de ti y abre la cola. Diré que puedo dar fe de que aquí no se toma café con chícharo ni con palmiche. Y como ven, se siguen utilizando las herramientas tradicionales para todo el proceso de elaboración del café. Your girlfriend is hungry. Oh, La guayabita espinar. Únicamente en el mundo existe una especie de guayaba que se procesa aquí, o sea que se cultiva acá en Viñales. Y esa guayabita que se llama guayabita espinar, pero son en las alturas de Pizarra. No son en las montañas de roca, sino en alturas de Pizarra. La altura de Pizarra es como si fuera, es tierra de cascado, de pinal. Se recolecta todo ese frutico, es muy pequeñita, muy diferente a la guayaba grande. Se procesa y después, bueno, o sea, no, se recolecta y se lleva a la fábrica. Únicamente en el mundo existe una fábrica, que es acá en Pinar del Río, que fue fundada en el 1892. Aquí te lo dice la botella, en la botella te dice en 1892, que eso fue fundada por un señor del País Vasco, se llama Lucio Garay, de Bilbao. Así que España tiene mérito de la bebida. Ahí está. Ajá. Ese señor tenía asentamiento aquí en Pinar del Río y esas personas, siempre los vascos les gusta lo que es el cultivo de vinos y demás. Él intentó hacer un vino, pero en vez de un vino le salió un licor. Únicamente en el mundo es aquí en Pinar del Río. ¿Y cuántas guayabitas echan por botella? Siempre le echan una guayabita. A veces le ponen 2, pero bueno. Pero siempre cada botella lleva una guayabita. Bueno, gente, aquí vamos a degustar la bebida que solamente pueden encontrar acá en Pinar del Río. Y salud. A la salud de usted, maestro. Ahí está, ya lo usted. Vamos a ver, y después ahí. Si ven que la pantalla se pone negra, llamen al 911. Bueno, familia, sobreviví el trago de guayabita de Pinar. Aquí vamos terminando este video de hoy. Aquí tenemos conmigo a Wilfredo, que ya ustedes lo conocen de un video anterior. Mucho gusto. Bueno, mucho gusto. Saluden a Wilfredo en los comentarios. Nada, familia, esto es lo mejor que se hace acá en Viñales. Esta excursión a caballo, realmente, por todo lo que ven, por todo lo que se aprende. Recientemente Wilfredo lanzó una experiencia en Airbnb. Voy a estarles dejando el enlace en la descripción de este video para que puedan reservar por ahí. Y espero que sean los primeros, que para el primero hay un regalo especial. Nada, familia, nos vemos la semana que viene en otro video.
Para un hombre, una chica, y para una chica, un hombre. No le hagan mucho caso, que él está medio loco. Bueno, nada, familia. Entonces, si les gustó este video, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares. Y recuerden echarle un vistazo a la experiencia en Airbnb de Wilfredo. Sean los primeros, se los recomiendo. Él les tiene un premio especial. Nos vemos la semana que viene en un próximo video.